Punto de partida, Villanueva de la Serena. Desde aquí les proponemos recorrer el mundo. De la mano de algunos herones nos acercaremos a los lugares más recónditos y conoceremos cómo es su día a día. Emprendemos nuestro viaje. Primer destino, Roma. Allí encontramos a Julio, un villanovense que tras estudiar periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, llegó a Italia hace 2 años. Hola, muy buenas, soy Julio Campo Fortuna, tengo 32 años y nací en Villanueva de la Serena. Vivo en Roma desde hace poco más de 2. Es mi segunda temporada aquí, en la ciudad eterna. Roma non basta una vita, se necesita más de una vida para conocer esta belleza de la humanidad. Os espero a todos para contároslo y para daros un poquito de envidia en serones por el mundo. Julio, ¿dónde estamos ahora? Pues mirad, estamos para mí en un punto mágico de Roma. Estamos en el inicio de la Vía de la Conciliazione, el lugar, la calle donde Mussolini mandó desproveer de los edificios más altos y más importantes, hace muchísimos años. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo es que todos los romanos tuvieran una visión muchísimo más nítida de lo que para todos es la cuna del cristianismo, la Basílica de San Pedro, con su cúpula de Miguel Ángel, con su capilla Sistina, con sus brazos, esos brazos que trazó y creó Bernini para acoger en modo de columnas a toda la afluencia masiva de peregrinos que a partir del siglo XVII empezó a llegar a Roma. Me encanta este sitio y me encanta disfrutar de una pizza margherita cuando paso por aquí. Me acabo de comer una deliciosa pizza margherita, llamada así en honor a la reina italiana Margarita de Saboya. Lleva los colores de la bandera italiana: albahaca, queso y tomate. Y qué mejor para tomar el café o incluso una copa de vino en la única plaza laica de la ciudad, Campo di Fiori. Es la única que no tiene una iglesia y custodiada por Giordano Bruno, que fue quemado aquí por la Inquisición. Aquí es el único sitio que nunca duerme. Por el día hay un mercado y por la noche es como el Bebercio de Villanueva, pero al modo italiano, light y chic. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. ¿Habéis visto La Grande Bellezza? Pues es una película que os recomiendo. Una crítica constructiva de Roma, de su belleza, pero también de su frívola burguesía. La secuencia final para mí es increíble. Es un paseo sin fin por el Tíber, por el río de Roma. Para mí el Tíber es básico en la ciudad, es la arteria, es el oxígeno. El Tíber divide la ciudad en 2 partes, la pagana y la cristiana. Junto a él, y no lejos del Vaticano, hay un monumento también impactante. Es el denominado Castel de San Angelo. Es el lugar donde los diferentes papas del pasado, en épocas de guerra, se albergaban ahí. Era su refugio. De hecho, hay un paseto, un recorrido secreto que lo une con el Vaticano. Roma es una ciudad con 1 millón de secretos. Dejadme que os cuente una última anécdota en torno al río Tíber. Mussolini, que muchos se pueden pensar que nació en Roma, no nació en Roma, nació en el norte de Italia, en una región que se llama la Emilia-Romagna, pero pasó una gran cantidad de tiempo aquí en la capital, ¿no?
fue el lugar, digamos, el punto de referencia desde donde ejecutó sus ideales dictatoriales, su fascismo, ¿no? Roma está llena de edificios relacionados con arte fascista. Está la zona Eur, con arquitectura hecha a imagen y semejanza de los ideales del régimen. Austeridad, potencia y sobre todo que causa impresión. El poder mediante lo grande, lo exuberante. Como os decía, era tal su ansia de poder que hizo que el río Tíber, que es aproximadamente de largo, tiene unos 450 kilómetros de largo y recorre 3 o 4 regiones italianas. El inicio del curso del río partía de la Toscana, cerca de Florencia. Pues fijaos bien que él desvió el curso para que, en lugar de nacer en esa zona, comenzara en la Emilia-Romagna. Así demostraba aún más su poder y su capacidad para cambiar y alterar el orden natural de las cosas. Sigo sin querer poneros los dientes largos, pero venimos de comer en Piazza Navona y ahora mismo nos vamos a Trastevere a comer un helado, que un helado aquí es liturgia pura. Mis gustos favoritos son el pistacho y la Nutella. Como decía, Trastevere, que es el barrio bohemio y más in de la ciudad, se llama Trastevere porque está al otro lado del Tevere, del Tíber, del río. He querido hacer una escala aquí porque nos encontramos justo delante, fijaros qué maravilla, de la Isola Tiberina. La isla Tiberina es la isla más pequeña del mundo. Está ubicada justo en el centro de uno de los lugares por donde pasa el río. A un lado deja y custodia el museo judío, el barrio judío, con el gueto, y al otro lado está, como decíamos antes, Trastevere. Los precios en Italia, depende. Aquí lo más caro es hacer la compra y el alquiler, también las tasas. Nos masacran con las tasas y con los impuestos. Cenar y comer, poco más o menos como en España. Aquí por 12 o 13 euros puedes cenar perfectamente, algo que también puedes hacer en Villanueva de la Serena. En ese sentido no noto demasiado el cambio. Julio, ¿qué estás cocinando? Pues mira, acabo de cocinar un risotto con calabaza y queso parmesano. Es una prueba para que mi padre, especialmente en España, vea que aquí se come mucho más, aparte de la pizza y la pasta. Hay vida más allá de estos dos platos estrellas, ¿no?, del país. Hay muy buenas carnes, especialmente en la zona de la Toscana. Se comen legumbres, se come garbanzos, lentejas, judías, evidentemente no al modo español, no en un cocido, no en una fabada, pero sí acompañando a carnes, en ensaladas templadas, etc. Aquí, uno de los productos, digamos, más utilizados y básico en este plato es el parmesano. El parmesano o el pecorino, que es oriundo de Roma. Aquí también os enseño mi utensilio de cocina, uno de los favoritos, junto con el mortero con el que hago las pizzas. Este es el rallador, para rallar el queso en todo tipo de pastas, risottos, etcétera, etcétera. Pero yo cada vez que abro el frigorífico, o miro en la despensa y veo que no hay jamón ibérico, pienso en Extremadura, en esas dehesas con esos cerdos excelentes, porque es que eso aquí no lo tenemos y tenemos que valorar todo lo que tiene España, además de mi familia, que la echo muchísimo de menos, además de mis amigos, la lengua, la cultura. El jamón es una de las cosas, sin duda, que más me mantienen ligado a mi país. Durante esta visita no quiero que veáis la Fontana di Trevi. Está en obras y no quiero que la veáis sin pintar. Se enfadaría conmigo. En cambio sí que os he traído a mi lugar favorito por excelencia aquí en Roma.
el Circo Masso. Y lo es porque no se conserva nada, lo tenemos todo que imaginar, simplemente la forma. Bueno, ahí vemos unos stands, ahí porque se organizan conciertos, que lo arruina un poco todo. Pero fijaros bien esta superficie donde cabían 100.000 espectadores divisando batallas navales y carreras de cuadrigas. ¿Os suena Ben-Hur? Además, el enclave es especial, porque está entre las dos colinas, o dos de las colinas más importantes. Una de ellas es el Palatino, es el lugar donde Rómulo y Remo comenzaron a construir Roma. Y la otra es el Aventino, uno de los barrios más chic de la ciudad. Hoy es un día un poco diferente al resto, porque me lo he tomado libre. Normalmente, cada mañana me suelo levantar sobre las 8 para desayunar y leer los periódicos, o en el bar o en la biblioteca, en busca de información para el medio donde yo trabajo, que es el Marca. Yo trabajo aquí como corresponsal del diario Marca y como profesor de español. Luego suelo comer y por las tardes me voy a dar las clases de español a las diversas academias donde estoy trabajando, también a la Universidad Popular. Y por la noche, por la tarde-noche, siempre suelo ir al gimnasio o practicar fútbol o tenis. Antes de dormir me suelo ver una película, en italiano preferiblemente, o leer en italiano. Son dos de las actividades que me han ayudado a potenciar la lengua. Como os decía, hoy es un día especial porque me lo he tomado libre, me voy a comer con un amigo mío italiano aquí cerca. Espero tomarme una rica carbonara, que como si no lo sabéis os lo digo, la carbonara no se hace con nata, sino con huevo, pimienta negra y pecorino romano. Y esta tarde me la dedicaré a pasear por la ciudad. ¿Cómo son los romanos? Los romanos son simpáticos, un poco hipócritas y muy formales en el trato. Aquí la Iglesia pesa muchísimo, el Vaticano tiene muchísimo peso, y eso se nota en las ideas, en la forma de pensar un poco retrógrada de su población. Como ya os dije, no es fácil hacer amigos aquí en Italia. Es cierto que sí, son muy simpáticos, te saludan, pero para intimar y profundizar ya es muchísimo más complicado. ¿Por qué estoy aquí en Roma? Pues es una larga historia. Todo comenzó en 2005. Yo estaba viviendo en Madrid, estaba estudiando periodismo y decidí pedir una beca Erasmus para Italia. Me dieron Roma, 9 meses de estudio en una universidad, terminé aquí la carrera, pero había interiorizado tanto la cultura y me había impregnado de todo lo relacionado con Italia y con Roma, que acabé fascinado y decidí quedarme unos meses más. Trabajé como socorrista y profesor de español hasta que por circunstancias de la vida tuve que volver a España. Entonces, eso sí, ya busqué trabajo relacionado con mi profesión, estuve trabajando muchísimos años como periodista, hasta que hubo un momento en que sentí que la monotonía me invadió en todos los sentidos y que necesitaba un cambio de aires. Se lo empecé a comentar a mi novia, que esta sensación, y ella poco a poco también pues me comprendía, e incluso le sucedía lo mismo, ¿no? Acabamos dejando todo, el alquiler, la familia, los amigos, el trabajo, para probar suerte aquí, y ya llevamos más de 2 años. Es una experiencia increíble, pese a también los problemas que tenemos, evidentemente, porque a la lengua, que es, aunque parece similar, no es fácil hablar bien el italiano. Hay que sumar, pues eso, que estás en un país extranjero, con una burocracia horrible, un caos absoluto en la ciudad, pero es maravillosa, es mágica, es una mentira bella. Yo siempre digo que Roma, el día que nos vayamos de aquí, la vamos a echar muchísimo de menos, pese a que estando aquí la solemos criticar bastante. Sus medios de transporte tercermundistas, rotos, la ciudad
algunas cosas muy poco conservadas, su baja autoestima, porque yo siempre digo que Roma, en el fondo, tiene la autoestima por los suelos. Es tan sumamente bella que no se lo termina de creer. Además, nunca te enseña al 100% su ser interior, pero lo que te enseña hace que no te quieras desprender jamás de ella. ¿Pensáis que esto es el Coliseo romano? Pues no. Hablamos del Teatro Marcello, el teatro más importante de la ciudad y uno de los más particulares de toda la historia romana. Es un ejemplo de arquitectura híbrida, porque fijaros bien que la parte superior, construida muy a posteriori, vive gente actualmente. Este lugar es un ejemplo de las 1000 caras de la ciudad. Este lugar es maravilloso porque si lo ves de día, con la luz del sol, cambia completamente al atardecer. Parece incluso hasta otro monumento, y eso se puede extrapolar a toda la ciudad. Yo siempre digo que quien domina Termini, domina Roma. Y es que Termini es la estación central, el lugar donde cada día arriban cientos y cientos de buses y otros tantos trenes. El lugar donde se cruzan miles y miles de personas, de italianos y otras nacionalidades, principalmente la China, y es que aquí cerca tenemos el Chinatown de Roma, que es Vittorio Emanuele, y pakistaníes. Termini podría ser una de las fotografías de Roma. Es caótica y genial. Aquí confluyen varios adjetivos contrapuestos: el bien y el mal, el blanco y el negro, lo bello y lo feo. Aquí diariamente te puedes encontrar con gente que te mira sin saber muy bien qué quiere, gente que no hace nada, o que parece no hacer nada. Según las guías te dice que es una zona peligrosa, pero yo por aquí he venido muchísimas veces y no he tenido nunca ningún tipo de problema. Le tengo muchísimo cariño a Termini, porque para mí no parece una estación central de una capital europea. Acabamos de coger el autobús desde Termini para desplazarnos a uno de mis lugares de trabajo, el UPTE, la Universidad Popular de Roma. Allí doy clases de español y espero próximamente dar clases también de un seminario sobre cine y periodismo. Bienvenidos a la jungla, porque estamos montados en un autobús. La jungla no son otra cosa que los medios de transporte en Roma. Hay una Roma debajo de la ciudad, una Roma subterránea, llena de restos arqueológicos, piedras milenarias. Por lo tanto, solo hay 2 líneas de metro. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de la gente, cuando se tenga que desplazar a un lugar donde no llega el metro, aquí es una de las cosas que más echo de menos Madrid, se ve obligada a coger los tranvías y los buses. Los tranvías y los buses están obsoletos, pasan cada muchísimo tiempo. Normalmente algunos de ellos incluso no tienen ni aire acondicionado. Cientos y cientos de personas llenan todos los buses cada día. ¿Qué es lo mejor de todo? Las vistas. Ahora mismo estamos en la Piazza de la República y vamos a coger la Vía Nazionale, una de mis calles favoritas de la ciudad. Aquí está donde yo trabajo.
Normalmente, como suelo trabajar en horas cercanas a la comida, llamado aquí el pranzo, me suelo parar en un bar cerca de aquí a comerme un bocadillo de porchetta. ¿Qué es la porchetta? La porchetta es el cerdo con especias, deshuesado y en bocadillo. Se suele comer caliente y es una auténtica maravilla. Es uno de los placeres de esta ciudad que da importancia a la estética por encima de todo. Aquí es el único sitio donde yo he visitado que te podrían llegar a insultar, pero te lo dicen de una forma tan formal, tan cordial, tan engalanada de adjetivos, que tú prácticamente no te das ni cuenta. Vemos esta calle noble, idea de la burguesía crepuscular de la ciudad. Turistas, yuppies, ejecutivos. Está llena de las diferentes culturas, esencias y nacionalidades que alberga Roma. Porque hay muchas Romas dentro de la ciudad. Y diréis, ¿qué hace este pedazo de mazacote aquí en el centro de la ciudad? Pues eso me pregunto yo. La verdad es que estamos delante del gran repudiado de Roma, tanto por mí como para los propios romanos. Es el altar de la patria, el monumento a Víctor Manuel II. Vemos ahí a Víctor Manuel II montado a caballo, esa figura ecuestre. Él fue el primer rey de Roma tras la unificación. Este monumento lo mandó construir Benito Mussolini, como no, en 1911 para honrar, para venerar el poder, para resaltar el poder de la patria, el poder de Italia, por encima de todas las cosas. Fueron años después, concretamente en 1918, justo nada más acabar la Primera Guerra Mundial, cuando hubo una masacre al norte del país y murieron muchísimos italianos. Fue una madre de uno de ellos que acudió allí a una región del norte para recabar todos los huesos de los fallecidos en la batalla y traerlos aquí y enterrarlos justo debajo de la diosa que vemos ahí. A cada uno de los lados vemos también dos soldados con sendas llamas. Son militares que custodian el símbolo del caído en la batalla, del caído por una nación, por Italia. Es la idea que quería remarcar Benito Mussolini en su ciudad, en Roma. Vemos esta impresionante plaza, que es Plaza Venecia, que parece un auténtico pulpo. De ella salen 9 calles. Son sus tentáculos. Se llama Plaza Venecia porque aquí durante muchísimos años vivió el embajador de Venecia por la Santa Sede. Una maravilla de la ciudad. Y me diréis que qué pesadito me estoy poniendo con el arte, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Pero es que si no os gusta el arte, no sé qué hacéis en Roma. Ahora nos ubicamos en la vía de los foros imperiales. Yo siempre que voy por aquí, siento que estoy paseando por las nubes. Allí al fondo vemos la columna Trajana, que cuenta las batallas del emperador contra la antigua Dacia, la actual Rumanía. A un lado tenemos el mercado de Trajano y al otro tenemos el foro romano. La vida pública en la antigua Roma. En medio de estas dos maravillas se encuentra lo que para mí, y sobre todo para mi madre cuando vino a visitarme hace ya más de un año, es la auténtica obra de arte de Roma, el Coliseo, uno de los grandes símbolos de la capital italiana. Rodando. Pues hoy es una mañana de domingo, aún recuerdo lo que hacía cuando tenía 18 años y vivía en Villanueva de la Serena los domingos allí, que me levantaba todo resacoso de haber bebido muchísimo la noche anterior. Y bueno, pues aquí en Roma todo es muy distinto, ¿no? Aquí
planes culturales de día y de noche prácticamente. Hoy, por ejemplo, hemos ido a Ostia Antiga, que es el antiguo puerto de Roma, que nació por este motivo y también como ciudad militar para proteger las salinas del río Tíber. Estamos aquí ahora, os voy a presentar, he venido con mi curso de italiano. Primero os presento al profesor de italiano, que se llama Enrico, que es italiano, de Roma y romanista. Y luego os presento también a mis amigos también, que forman parte del grupo. Ahí está María y su novio, que también es Mariano, es romano. Y luego también os presento a mi novia, que vive conmigo aquí. Los dos abandonamos Madrid. Bueno, yo antes de abandonar Madrid abandoné Villanueva de la Serena para irme a estudiar fuera. Y pues nada, aquí estamos. Este es uno de los grandes motivos, principalmente pues porque nos gusta el arte, me gusta el arte muchísimo. Estudié 3 años en Cáceres y aquí es la cuna del arte a todos los niveles. Pero obviamente, claro que echo de menos Villanueva de la Serena. Yo lo que más me echo en falta de allí es la cercanía con la gente. Es decir, algo tan simple y tan banal como bajarte al bar de enfrente de tu casa, incluso con tu padre o solo, y saber que vas a encontrar allí a alguien y que durante media hora vas a tomar una simple caña con un aperitivo de calamares o patatas alioli, y en esa media hora le vas a hablar, le vas a contar de qué tal el partido de ayer, qué hizo tu equipo, qué no hizo tu equipo, qué vas a hacer esa noche, o simplemente leerte el periódico. Esas son las cosas que yo más echo de menos de mi pueblo, de Villanueva de la Serena, que por supuesto espero volver. Espero volver, no de momento, porque por mi carrera, por mis estudios, estoy muy limitado, ¿no? Si me voy allí a vivir. Pero bueno, mi novia siempre me lo dice, probablemente cuando estemos jubilados, acabaremos viviendo allí, sobre todo teniendo lo que no tenemos ahora, que es calidad de vida. Volveremos a Villanueva. Una de las cosas más fascinantes de Roma son sus villas. Además de la Villa Pamphili y la Borghese, que son 2 de las más importantes, yo quiero destacar la Villa Torlonia. Es donde estamos en este momento. ¿Os imagináis a Mussolini por aquí paseando hace ya más de un siglo? ¿Y me creeríais que pagaba solo el módico precio de 1 lira al mes por el alquiler de todo este paraje lleno de vegetación y de agua? Pues así es. El dictador italiano pasaba aquí largas temporadas, en el corazón de Roma, rodeado por un auténtico tesoro. Un tesoro en forma de árboles, de cascadas, de charcas, de pequeños lagos. Todo ello herencia de la antigua Roma, de la Roma imperial. Aprovechando la presencia de este majestático obelisco egipcio, os voy a contar una historia curiosa. Hace más de un año fui al hospital por primera vez porque tenía unos problemas en el pie. La doctora me llegó a decir que era una persona que se solía ofender con frecuencia, que era yo el que se solía ofender con frecuencia. Y yo le dije que podría tener razón, pero que esa apreciación es un ejemplo claro de cómo son los romanos. Los romanos son gente que se atreven a juzgarte casi sin conocerte. Y ella me dio la razón y me dijo que la perdonara, pero que ellos son presuntuosos, han conquistado todo el mundo durante la época del imperio y es normal que quieran vanagloriarse de ello. Una de las cosas que más les atraía a los romanos era la cultura egipcia, sensual e imponente, metáfora de Cleopatra. Además, no solo se conformaban con el gusto por el arte egipcio, sino que quisieron saquear importantes obeliscos del país africano para traerlos aquí y ubicarlos en los puntos más importantes de la ciudad. Es la Roma egipcia. Hola, muy buenas, soy Julio Campos. Hola, muy buenas, soy Julio Campos. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Muchísima frecuencia
millones de años, millones. Millones. Desproveerla de los A far l'amore, a far l'amore. Julio, cuéntanos, ¿cómo llegas a Roma? A Roma llego, la primera vez fue en 2005, que vine a cursar la beca Erasmus, y estuve aquí pues 9 meses estudiando en la Universidad LUMSA. Luego ya pues me enamoré de la ciudad, y cuando acabé de estudiar incluso me quedé aquí unos meses más trabajando de socorrista, profesor de español, etcétera. Por unas circunstancias tuve que volver a España, y como ya pues me había sacado la carrera, pues decidí probar suerte en España y con temas relacionados un poco con periodismo, que es lo que yo había estudiado. Entonces estuve trabajando en Madrid muchísimo tiempo, pero siempre me quedé con la espinita de haber seguido aquí más tiempo en Roma. Entonces me cansé un poco de la situación de Madrid, del trabajo, un poco de la monotonía, y decidí pues un cambio de aires y digamos sacarme esa espina que siempre tenía desde que la abandoné la ciudad por primera vez, y aquí llevo ya pues 2 años y medio por segunda vez. ¿Y cuáles han sido las principales diferencias que tú has notado entre Villanueva de la Serena y Roma, donde vives ahora, entre España e Italia? Hombre, pues las diferencias son grandes. Hombre, entre Villanueva y Roma, pues Roma, no voy a decir que Roma sea mejor que Villanueva. Yo creo que cada una de ellas tiene su encanto. Roma es una ciudad monumental, una ciudad anclada a su pasado, pero una ciudad increíblemente bella, una ciudad donde el arte aflora por todos lados. Pero también es una ciudad caótica, una ciudad tercermundista, y que es digna de postales en blanco y negro, pese a ser una capital europea. En Roma, evidentemente, está ese caos, esa poca calidad de vida que tienen las grandes ciudades, y eso que encontramos, que podemos encontrar en Villanueva de la Serena, ese placer de estar cerca de todo, de no haber tráfico, de no haber caravanas, de no haber de poder llegar a tu trabajo a la hora porque no se te ha estropeado el metro, o quedar con tu amigo, para esa cercanía de quedar con tu amigo o con algún conocido para tomar una caña en el bar y contarte en media hora pues un poco lo que has hecho cada día. Yo creo que las dos son interesantes, cada una en su estilo, pero bueno, yo por circunstancias laborales, evidentemente en Villanueva no tendría ahora mismo futuro, y yo aquí quiero seguir más tiempo. Julio, ¿te costó mucho adaptarte a la vida en Roma? Sí, tanto la primera vez como la segunda. La primera vez, evidentemente, pues era mucho más joven, tenía 24 años, y venía un poco, pues, más que a estudiar, venía un poco, pues, de fiesta, lo que hacen todos los Erasmus. Y así es mucho más fácil adaptarte, evidentemente, porque no tienes tantos problemas, no tienes que soportar, no tienes que arreglar tantos temas burocráticos, no tienes un jefe, digamos, que cerca, no trabajas, entonces, en ese sentido es mucho más fácil, pero aún así también tuve problemas iniciales, pues un poco con el idioma, porque pese a ser un idioma parecido al español, evidentemente cuando tienes que entablar una conversación para buscar un piso, pues ahí un poco más la cosa se complica, o para ir a la universidad ahí la cosa se complica, para tener que hacer algún examen o algo. Inicialmente en mi primera etapa tuve problemas que pues por fortuna se solucionaron. La segunda ha sido un poco más difícil porque evidentemente llegas aquí ya para trabajar, llegas aquí ya para sacarte el permiso de residencia, tienes que solucionar temas burocráticos, que aquí la burocracia es horrorosa. Porque yo aparte de trabajar como periodista, también trabajo como profesor de español.
Evidentemente, pues ahí tienes que aguantar un poco, pues los típicos roces que puedes tener en algún momento dado con algún compañero, algún jefe, etcétera, etcétera. Es un cambio, y todos los cambios yo creo que cuestan, pero que yo creo que también son necesarios los cambios, porque yo creo que desde los cambios, desde las épocas de crisis que podamos tener todos en momentos de nuestra vida, creo que es clave para el crecimiento como persona. Julio, ¿cómo es un día a día en tu vida? ¿Cómo es desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Cómo va el ritmo en Italia? Es difícil resumir cómo es un día mío aquí, porque al ser un corresponsal de un periódico, pues evidentemente todos los días son diferentes. Pero si tuviéramos que elegir uno como modelo, pues yo aproximadamente me puedo levantar sobre las 8 de la mañana, me bajo al bar o me voy a la biblioteca a leer todos los periódicos en busca de información, en busca de noticias. Si tengo que escribir, me quedo en la misma biblioteca con el ordenador escribiendo cualquier reportaje, o lo puedo hacer desde casa. Luego por las tardes, normalmente, cuando ya he terminado el trabajo como periodista o he ido a alguna conferencia de prensa, etcétera, por las tardes suelo ocuparlas dando clases de español en diferentes academias. Y luego, una vez que he acabado, normalmente suelo hacer deporte, suelo ir al gimnasio, suelo jugar un partido de fútbol con amigos. Y nada, luego llego a casa pues aproximadamente sobre las 10 de la noche para pues cenar y luego leer, ver alguna película, más o menos. Oye, ¿y el tiempo libre a qué lo dedicas? ¿Cómo pasáis vuestro tiempo de ocio? El tiempo libre aquí está todo muy relacionado con el arte. Evidentemente Roma no basta una vita, ¿no? El dicho ese romano, y es verdad. Uno lleva aquí, yo si junto mis dos periodos, llevo 3 años y medio viviendo aquí y todavía no he visto Roma. O sea que todavía me faltan infinidad de cosas por conocer de la ciudad y alrededores. Entonces siempre procuramos el fin de semana, mi novia y yo, hacer algún plan cultural, pues ir a ver algún museo, visitar algunos restos arqueológicos, o incluso solemos ir bastante a ver al cine, a ver películas en italiano en versión original, pues para perfeccionar la lengua. Luego también solemos ir muchísimo a cenar por ahí, o a comer con amigos o incluso solos. También organizamos alguna fiesta en casas de amigos, en nuestra casa. Pero aquí todo gira en torno. Aquí evidentemente cuando yo digo fiesta no es la fiesta española de desmadre hasta las 6 de la mañana, no. Aquí todo gira en torno a la comida. Y luego también quiero decir que eso es un prejuicio que mucha gente tiene con Italia, que en Italia solo se come pizza y pasta y que no se come bien. Yo que soy un gran comilón y que me encanta la comida española, tengo que decir que la comida italiana es un auténtico placer, tiene una variedad increíble, y que por favor nos tenemos que quitar ese prejuicio. Aquí todas las fiestas son muy tranquilas y giran en torno a la comida. Es decir, ideal para los amantes de la buena mesa, entonces. Ideal. Carnes, pescados, todo tipo de pastas, arroces, buenos vinos, buenos quesos, buenos embutidos. Evidentemente no llega el jamón de aquí no llega al de España, ni muchísimo menos. Claro. No tiene nada que ver, no hay comparación. Es una de las cosas que más echo de menos, pero hay muy buenos quesos, hay buenos vinos, buenos salamis, buenas mortadelas, etcétera, etcétera. Julio, lo mejor y lo peor de Roma, para ti. Lo peor es una pregunta que me hace pensar. Yo creo que lo mejor y lo peor de Roma, te voy a poner, por ejemplo, ayer fui a la Real Academia Española de aquí para presentar un proyecto sobre cine que tengo en mente y que quiero desarrollar. Evidentemente llegué allí y pues eso, la situación allí no está, pues, a nivel económico y eso no está muy bien. Es decir, me di una caminata impresionante hasta llegar al sitio, porque aquí
hay una Roma debajo de otra Roma, entonces los medios de transporte no funcionan bien, hay muy pocas líneas de metro para ser una ciudad tan grande, y para llegar a un sitio tienes que remover, nunca mejor dicho, Roma con Santiago. Tardé 2 horas en llegar para nada. ¿Pero qué pasó? Es decir, joder, estoy en una capital europea y he tardado 2 horas en llegar a un sitio para luego nada. Pero luego te das cuenta y piensas, sí, pero es que para ir para allá he pasado por el Coliseo, por el Vaticano. Me he acercado a una fuente importantísima que salió en la película La Grande Bellezza, que os recomiendo que la veáis. He paseado junto al Tempietto di Bramante, que para los amantes del arte pues es especial. Y llegas a casa y dices, no me ha servido de nada esa visita a nivel laboral, dice, pero en una misma mañana, en 2 horas, ver todo eso que muchos turistas anhelan y que muchísima gente no ha visto en su vida, pues dice, eso también hay que valorarlo. Eso es lo mejor y lo peor de Roma. Lo mejor es la belleza que te brinda constantemente, que te inunda, y que incluso los días malos, que también los tengo, miras al Coliseo y dices, joder, me tengo que sentir afortunado. Vale que he tardado muchísimo en llegar al sitio, vale que el metro estaba estropeado y he tenido que ha sido una auténtica odisea el desplazamiento, pero luego la odisea con belleza pues es menos odisea. Eso es para mí lo mejor y lo peor de la ciudad. ¿Te acordabas del rico jamón extremeño? Decías, el jamón aquí desde luego no es como el de allí. Ya sabemos que eso es algo que echas de menos, pero ¿qué más añoras de tu pueblo? ¿Qué más añoras de Villanueva de la Serena? Hombre, evidentemente, y antes que el jamón, sin duda, mi familia. Lo que más echo de menos es a mi familia, a mis padres, a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Luego también echo muchísimo de menos al resto de familia que tengo allí, especialmente a mi abuelo. A mi abuelo Santiago, que también me acuerdo muchísimo de él. Y luego pues eso a los pocos amigos que me quedan allí. Tengo todavía un grupete de amigos que viven allí, y la mayoría de ellos ya están casados. Pero siempre que voy para allá aprovecho y les hago una visita. Pero echo de menos la cercanía que te aporta al pueblo, ¿no? En salir a la calle y saber que en cualquier momento, o sea, incluso si vas solo al bar, vas a encontrar a alguien para leer el periódico y comentar un poco de qué has hecho en ese día o qué vas a hacer al día siguiente. Aquí es muy difícil conectar con un italiano así, con esa cercanía que se hace en el pueblo, ¿no? Aquí o se hace algo a la grande, como dicen aquí, algo por todo lo alto para hacer una cena en condiciones con 20 personas, o el concepto de venga, nos vemos un momento en el bar y nos resumimos el día y nos desahogamos y nos vamos para casa. Eso aquí no existe. Julio, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Villanueva? Verano. En verano. ¿Con qué recuerdo te quedas del verano? ¿Qué recuerdo te llevaste a Roma? Pues el verano fue dura la vuelta, porque estuve una semana justo en Villanueva con toda mi familia, con mis amigos, etcétera, y hice de todo lo que quería, pues estar mucho con todos ellos, visitar los pantanos de la comarca. Estuve también viendo la parte nueva que han terminado ahora ahí en la zona del ayuntamiento, con todos los bares que hay alrededor, que yo eso no lo había conocido, con toda la vida que hay, con las terracitas, ahí en verano, con las tapas. Y la verdad es que fue la vuelta fue muy dura. Lo reconozco, que me costó otra vez luego coger un poco el hilo aquí en Italia. Y de hecho, pues ahora espero repetir, porque en Navidades vuelvo para allá otros 7 u 8 días. ¿Te sorprendió el cambio? El cambio que había experimentado la ciudad. Me sorprendió muchísimo. Por ejemplo. Me sorprendió muchísimo para bien. Me pareció que había quedado muy bien, que había dado muchísima vida a una zona, pues eso, que a nivel de jóvenes no la tenía, ¿no? Como era la zona esa de alrededor del ayuntamiento. Me ha parecido un avance impresionante para la ciudad.
y estoy muy orgulloso y vamos, espero volver a repetir ahora en Navidades. Luego también aproveché para jugar a tenis, fui bastantes días a jugar a tenis a las pistas que tenéis allí. Y también me gustó, recuerdo mis inicios ahí jugando a fútbol sala con el hermano de Fernando, con John, iba a jugar a fútbol sala ahí hace pues igual 16 o 17 años. Y no había vuelto casi desde entonces ahí, y ahora ya volví pero para jugar a tenis. Me pareció que había crecido muchísimo la ciudad en todos los sentidos y me sentí muy a gusto. Decías que vuelves en Navidad, así como a los turrones, no vuelves a casa por Navidad, vuelves a Villanueva de la Serena. Aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y bueno, antes de decirte adiós, ¿algún saludo especial para alguien? Pues sí, yo quiero saludar especialmente a mi familia, a mi padre, Julio, a ver si se anima a venir aquí, que siempre me está diciendo que aquí no se come bien, que solo se come pizza y pasta, y yo mira que le trato de convencerle de que no es así, pero él nada, él sigue en sus 13. A mi madre, Inés, que sí que ha venido ya a verme una vez, vino 5 días y le subo a poco, así que espero que tenga la oportunidad de volver otra vez. Y a mi hermana Melania, que sí que la conoce Roma, pero que también tengo ganas de verla en Navidades. Y sobre todo también, aparte de ellos tres, que son, digamos, a los que más echo de menos, también un saludo muy especial a mi abuelo. A mis tíos, pero sobre todo a mi abuelo. Para mí es como un segundo padre. Pues Julio, muchísimas gracias por habernos acercado a esa bellísima ciudad que es Roma, y nos vemos en Navidades aquí, en Villanueva de la Serena. Muchas gracias. Un abrazo. Julio, muchísimas gracias.